Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. ¿Cómo han estado? Muy bien. Sí. Bueno, viendo pues las circunstancias de arreglo de los salones, pues nos tocó volver a empezar clases virtuales, una semanita por lo menos, ¿sí? Entonces el tema de hoy es transporte de gases arteriales. Ya habíamos visto ventilación, perfusión, ¿sí? Difusión. Pues ahora, ¿qué nos queda? Pues nos queda hablar lo que es el transporte, ¿sí? O sea que una vez que se produce la difusión a través de esa membrana alvéolo capilar, se van a iniciar los mecanismos de transporte hacia los tejidos periféricos, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Mediante dos mecanismos. Uno, disuelto en plasma. Y dos, combinado con la hemoglobina. Estos dos mecanismos de transporte, el método más adecuado, más eficiente, es la combinación con la hemoglobina. Ese oxígeno que se disuelve en el plasma, ¿sí?, obedece a la ley de Henry, lo cual se aplica para este gas que, como habíamos dicho anteriormente, se va a difundir de esa membrana alvéolo capilar. Y nos dice que esa cantidad que se disuelve en ese líquido, ese plasma, es directamente proporcional a la presión parcial frente a la cual está expuesta, o sea, obedeciendo gradientes de presión, ¿sí? Así entonces, en cualquier lugar donde estemos ubicados, vamos a encontrar si este es un capilar sistémico, por aquí viene el oxígeno, ¿sí? Este oxígeno sale con una presión, diga con una presión de 95 milímetros, y siguiendo los gradientes de presión pasaría a los tejidos periféricos, ¿sí? ¿Ok? Tejidos periféricos. ¿Cómo expresamos nosotros el oxígeno disuelto en plasma? Pues aquí con esta grafita que vemos aquí se llama DO2, o sea, disuelto el oxígeno. Volumen de oxígeno presente en el plasma en estado gaseoso, ¿sí? Y es que es el estado gaseoso. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene la capacidad de ser soluble, ¿sí? Y para eso hay un coeficiente de solubilidad, ¿sí?, que es un cociente entre el volumen de gas disuelto y el volumen del solvente, ¿sí? En esta formulita o en esta ecuación, ese cociente nos dice que por cada milímetro de presión parcial de oxígeno se diluye 0.0031 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. DO2 sería este cociente, esta constante que es 0.031 por la presión parcial, ¿sí?, de oxígeno en sangre, ya sea arterial o venosa, y esto nos daría mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Así entonces, si yo tengo una presión, por decir algo, de 100, una presión parcial, un ejemplo, ¿no? Una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, pues quiero saber cuánto es ese oxígeno disuelto en plasma y aplico el coeficiente de Burden. Sería 100, que es la presión parcial,
por 0,031 y esto me daría en mililitros por cada 100 mililitros, lo que es igual a 0,31. ¿Sí? Y el 95, que es lo usual, por ejemplo, a nivel del mar, ¿sí? Daría este valor y así sucesivamente. ¿Sí? Esta es una gráfica que nos está mostrando algo interesante. Esta es la presión parcial de oxígeno. ¿Sí? La presión parcial de oxígeno, aquí abajito. ¿Sí? Estaría 45 a 100. ¿Sí? Aquí el ejemplo 40, que sería por darle el ejemplo una presión venosa mixta de oxígeno. Y 95, que sería, por decir aquí un ejemplo, de la presión parcial arterial de oxígeno. Y entonces me está mostrando que esto que está oscurito acá, esta línea más oscurita de abajo, representan la fracción disuelta, ¿sí? Dependiente de esa presión parcial de oxígeno, que es muy pequeña, la fracción disuelta, o sea, la fracción que de gas, sangre arterial, ¿sí? Está expresada en esta grafiquita, que para una presión parcial de 95 milímetros de mercurio sería 0,29 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. ¿Sí? Bueno. Entonces, si miramos y comparamos el oxígeno que está libre, que está disuelto en plasma, y lo comparamos con el que está combinado con la hemoglobina, vemos que este mecanismo de transporte de oxígeno es muy pequeño. Apenas representa el 1,3 de ese contenido total de oxígeno que está en sangre. ¿Sí? Entonces, ¿tiene importancia? Ya empieza uno a preguntarte, ¿la importancia? ¿Sí? Es decir, ¿no podría tener alguna trascendencia este caso? Pues desde el punto de vista cuantitativo, no tiene trascendencia. Pero su importancia radica en el aspecto cualitativo, porque es este DO2, o sea, el oxígeno disuelto en sangre, el que ejerce la presión parcial que va a determinar los gradientes necesarios para que haya un intercambio gaseoso a nivel tisular. Y es el que nos va a determinar el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Y es este oxígeno, ¿sí?, el que nos va a determinar cómo estaría la presión arterial de oxígeno. Es que cuando uno mide la presión arterial de oxígeno, ¿sí?, estamos midiendo el ¿qué? DO2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Muy bien. No, yo no entendí esa parte que pues, esa última parte que mencionó. ¿Me quiere repetir la pregunta? O sea, la última parte, cuando tomamos, es que no escucho muy bien, cuando tomamos, ¿qué es lo que determinamos el DO2? Ya. La pregunta es, hasta ahora que he dicho, que el DO2 representa una pequeña parte de todo ese modelaje. Desde el principio lo digo. Hay dos mecanismos de transporte del oxígeno, ¿cierto o no? Uno, que es el que está disuelto en plasma, ¿vale? ¿Sí o no? Sí, doc. Y el otro es el combinado con la hemoglobina. Este que está disuelto en plasma, que es muy pequeño, ¿sí?, que apenas representa ¿qué porcentaje? El 1,3%. Es el uno de todo ese contenido total de oxígeno en la sangre. No tiene importancia desde el punto de vista cuantitativo, su nombre lo que acabo de decir, apenas representa el 1,3%. ¿Sí? Pero sí tiene importancia desde el punto de vista cualitativo. ¿Por qué? Porque es el que ejerce la presión parcial, ¿sí? O sea, el que determina los gradientes de presión para que haya un intercambio gaseoso a nivel
capilar tisular. Es el que determina en lo que más adelante voy a hablar yo de porcentaje de saturación de la hemoglobina. Hasta ahí voy. ¿Está claro? Sí, gracias. Entonces, el otro mecanismo que tiene mucha importancia, y sobre todo cuantitativa, es el oxígeno combinado con la hemoglobina. La hemoglobina es un pigmento de los eritrocitos. Él va dentro de los eritrocitos y este es el que aumenta la capacidad de transportar ese oxígeno en plasma. De hecho, aumenta 100 veces la capacidad del plasma para transportar ese oxígeno. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista cuantitativo sí tiene importancia. ¿Por qué? Porque transporta el 98.7% de ese contenido total de oxígeno en la sangre. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Muy bien, ¿no? cierto. Bueno, entonces miremos esta gráfica. Esta gráfica nos habla de, uno, aquí abajito estaría la presión parcial de oxígeno. ¿Sí? A la derecha estaría la concentración o contenido de oxígeno arterial y hacia la izquierda la saturación de oxígeno. Pues, ¿qué me interesa en este momento? La relación que tiene la presión parcial de oxígeno en esta gráfica inferior. ¿Sí? ¿De cuánto puede estar? Puede estar de 0 a 100 o hasta todo lo que usted quiera. 664, 600. ¿Sí? Bueno. ¿Qué significaría entonces esta gráfica? La parte de abajito me está diciendo oxígeno disuelto. ¿Sí? ¿El oxígeno disuelto qué significa? Que Es está un pequeño porcentaje, ¿cierto? Cuantitativo. Y en cambio hacia arriba, toda esa gráfica hacia arriba, sería el oxígeno combinado con la hemoglobina. ¿Y dónde está la hemoglobina? En los eritrocitos. eritrocitos. ¿Sí? Los eritrocitos, ¿sí? Los glóbulos rojos, ¿sí? Es una membrana anuclear que encierra hemoglobina. De hecho, cada eritrocito contiene en su interior 400 millones de moléculas de hemoglobina. Y su misión básica es proteger y transportar la hemoglobina. Esa es la función básica de, de estos eritrocitos, transportar esa hemoglobina. Esta hemoglobina, como ustedes la ven acá, en su estructura química, que no es el momento de hablar de ella, ¿sí? Tiene una serie de características. Y es que en el centro de cada uno de estos grupos, este es un grupo que nosotros llamamos M, no sé si lo ven con la flechita, grupo M, ¿sí? Hay otro grupo E, cada hemoglobina tiene 4 grupos M, ¿sí? Cojamos este, por ejemplo, este que está aquí. Y entonces en el centro, ¿sí? En el centro, aquí los grupos, ¿lo ven? 1, 2, 3, 4. Y en el centro de cada grupo M se encuentra un átomo de hierro, que es el que es capaz de captar el oxígeno y transportarlo. ¿Sí? Por eso se llama hemoglobina, porque tiene un grupo hemo y unas proteínas que son estas amarillitas, ¿sí? El grupo de las proteínas. Esto que está oscurito, azulito, es el grupo hemo. Ya veamos acá. Este grupo E es una protoporfirina que se une a un grupo de hierro y este hierro es el que transporta ¿a quién? ¿A quién transporta el hierro? Oxígeno. El oxígeno. Es lógico, si uno quiere mirar
¿Cómo está ese transporte de hierro? Entonces miramos ese transporte del oxígeno, valoramos mirando en un hemograma, ¿sí? ¿Cómo está la hemoglobina? Normalmente la hemoglobina, que la expresamos en gramos por decilitro, más o menos está entre 12 y 16, promedio. ¿Sí? Le hacemos un promedio, 15. Pongámosle aquí un promedio de 15, ¿cierto? Puede ser de 12 a 16, más o menos. Es el valor de referencia en un adulto. ¿Sí? ¿Hasta ahí voy bien? Sí, doctor. Señor. Listo. Cuando la hemoglobina, ¿sí?, capta, o sea, el grupo en hierro, capta oxígeno, a eso lo llamamos oxihemoglobina. ¿Sí? Es la hemoglobina transportadora de oxígeno y es la que va por la sangre arterial. ¿Muy bien? Sí, señor. Doctor, yo no entendí bien esa parte. ¿Me podría repetir, por favor? Cuando la Ya. hemoglobina cambia el grupo, ¿en qué pasa? Sabemos entonces, esto que usted ve, esta estructura cuaternaria, es una molécula de hemoglobina. ¿Que transporta qué? ¿Qué transporta? Sí, ¿Qué transporta? oxígeno. 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 Entonces, cuando esa hemoglobina que transporta oxígeno va por la sangre arterial, se le llama oxihemoglobina. ¿Bien o no? Cuando esa hemoglobina, que también transporta oxígeno, pero en pequeña cantidad, y que es transportada por la sangre venosa mixta, se le llama desoxihemoglobina. Esos son los dos estados de la hemoglobina. ¿Sí? Quiere decir que la hemoglobina tiene una afinidad muy selectiva para transportar oxígeno. ¿Sí? Y de hecho, esta fórmula hay que tenerla muy en cuenta cada vez que hagamos cualquier ejercicio nosotros. Y se dice que 1 gramo de hemoglobina totalmente saturada, o sea, saturada al 100%, transporta 1.34 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de plasma. ¿Sí? Esto en contraste con los 100 mililitros de plasma que captan apenas 0.0031 mililitros de oxígeno por cada milímetro de presión parcial. ¿Por qué? Porque la sangre tiene baja solubilidad para el oxígeno. El oxígeno tiene muy baja solubilidad. ¿Sí? Estamos hablando cuando está saturada al 100%. ¿Sí? Veamos. La hemoglobina puede saturarse, o sea, puede tener un porcentaje en los cuales hay unos sitios disponibles para que ese oxígeno se combine con esta molécula. Y ese porcentaje de saturación puede variar. ¿Sí? Variar de, por ejemplo, aquí en una gráfica tenemos un porcentaje del 27% o porcentajes al 150, más. ¿Sí? Podemos tener presiones parciales hasta 660. ¿Sí? Entonces, si yo tengo en sangre arterial, mire, presión, ¿cuánto es la presión arterial que hemos hablado clásicamente? ¿Cuánto? 100. Bien, o acuérdese que eso es a nivel alveolar, pero que se perdía una pequeña cantidad. 95. Eso, Ah, 95. Y la sangre venosa mixta tiene una presión, que es la PVO2,
tiene una presión de más o menos 40. ¿Sí? Entonces viene, tenemos dos presiones parciales de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién tiene más oxígeno? ¿Quién transporta más oxígeno? ¿La arteria o la vena? La, ¿Bien? la arteria. La arteria. ¿Y por qué transporta más? Porque lleva sangre ¿de dónde? Proveniente del pulmón. Proveniente del pulmón. Y la sangre venosa, que proviene de los tejidos periféricos, la va a llevar de nuevo a los pulmones. Hasta ahí voy bien. Sí, O sea que si yo miro la hemoglobina que lleva esta sangre arterial, ¿cómo la llamaría esta hemoglobina? oxiohemoglobina. Eso. Y esta, Desoximo- desoximoglobina. Pues veamos qué porcentaje de oxígeno ocupa una de esas hemoglobinas oxigenadas. Miren aquí, el 97%. ¿Sí? Puede saturarse con oxígeno. Mientras que si tenemos una presión venosa de 40, apenas se está saturando el 75%. ¿Estoy bien? Doc, pero el resto pues, del porcentaje de saturación está cargado con dióxido de carbono. No. Aquí estoy preguntando qué porcentaje de saturación de la hemoglobina por el oxígeno. Estoy preguntando por lo demás. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo una presión parcial de oxígeno de 150, como puede ocurrir en el alvéolo, ¿sí? O en el capilar pulmonar, ¿qué porcentaje de saturación tendrá la hemoglobina? 100. 100%. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 100%. Tuviera 300, ¿cuánto sería el porcentaje de saturación? 200. No, usted no puede saturar más de 100. Usted saturó al 100 porque ya, no más. 100 también. 100. Si tuviera 500, 100. O sea, porcentaje, como es 100%, porcentaje de saturación es 1. ¿Sí? Cuanto más baje, cuanto más cae la presión parcial de oxígeno, vean aquí, cuanto más cae la presión, porque esta es una desoxihemoglobina, que normalmente sería en presión venosa de ¿cuánto? ¿Cuánto diría? 40. 40, con una saturación de ¿cuánto? 75. Entonces aquí tenemos 60, esto es saturación, vean, 60, 70, aquí estaría más o menos en este puntico el porcentaje de saturación, en este puntico, coincidiendo con esto, con una presión parcial de ¿cuánto? De 40. Si fuera 100, mírenla aquí, con una presión parcial de 100, pongo aquí abajito. Uy, perdón. Si fuera, por ejemplo, tenemos una presión de 100, ¿cuánto sería la saturación de 100? ¿Cuánto sería el porcentaje de saturación? 97.5. Si fuera de 95, ¿sí? ¿Aló? 97. Si fuera de 150, 100. De 100. bien, vean, 100. Si fuera de 600, 100. bien, ¿sí? Cuanto más cae la presión, menos afinidad tiene la hemoglobina por oxígeno, ya que es más fácil desprenderse de él. Eso ahorita lo vamos a ver. Bueno, eso es hablando de afinidades. Entonces estamos hablando de esto para que lo tengan muy en cuenta, porque esto es la base de los ejercicios que vamos a hacer. Entonces, cuanto más cae la presión parcial,
menor afinidad tiene la hemoglobina por el oxígeno. O sea que le es más fácil desprenderse de él. No olviden eso. ¿Sí? Y cuanto más sube la presión parcial de oxígeno, mayor afinidad tiene esta hemoglobina por el oxígeno. O sea que le es más fácil unirse a él. ¿Sí? No olviden esas dos cosas que dije más adelante. Entonces hemos hablado de saturación de la hemoglobina. Y no es lo mismo hablar saturación arterial que saturación venosa. ¿Esto sería qué? ¿Saturación qué? Arterial, ¿Y esto sería saturación? venosa, mixta. Vamos a medir las saturaciones arteriales y venosas. Para medir la saturación arterial de oxígeno, SA minúscula O2, ¿sí? O sea, vamos a evaluar la oxigenación de la sangre arterial. Tenemos dos formas, una forma de medirla, ¿sí? Que es haciendo una oximetría, una pulsioximetría, que es un método no invasivo. Es el llamado oxímetro de pulso. La manito, en el COVID estuvo muy de moda, ¿sí? Todo el mundo compraba su oxímetro de pulso, lo colocaba en el índice y aquí le daba el porcentaje de saturación arterial de oxígeno. Entonces le decía el aparatico, tiene una saturación del 97%. Usted leía y decía, tiene 97. ¿Qué significa 97? ¿Cómo está? 97. Te traduce, si tiene una saturación de 97, es que posiblemente en la sangre arterial tiene una presión parcial de ¿cuánto? 95. Eso. Señor, no, es que tiene una saturación del 90%. Mírenlo aquí, que era crítico. En el paciente con COVID, tener una saturación por debajo de 90 ya implicaba compromiso pulmonar. Entonces, tener una saturación de 90 implica que tenemos una presión arterial de ¿cuánto? 60. De 60. 60. ¿Sí? Y si es de 75, presión arterial de ¿cuánto? 40. 40. Y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo una saturación del 97%, me está diciendo que tengo una presión arterial de 95. O sea que para medir saturación arterial de oxígeno, simplemente este método es suficiente. ¿Sí? Y estas saturaciones pues varían de caso a caso. Puede ir desde un 97, un 90. 90 significa que es 60, ¿no? O una saturación venosa. Que es que tengo una saturación venosa. ¿Sí? Ya vamos a hablar de ello. ¿Listo? ¿Hasta ahí voy bien? Sí, doctor. Bueno. Sí, doctor. Entonces ahora vamos a medir la saturación venosa mixta de oxígeno. ¿Sí? La sangre venosa mixta es la sangre que está dentro del circuito pulmonar. Circuito pulmonar. Entonces, para poder medir esa sangre de mezclas de sangres venosas provenientes de la vena cava superior, de la vena cava inferior, de todo el organismo, pues había que poner un catéter. Es el cateterismo, ¿qué? Derecho. El catéter de Schwann-Ganz. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, con ese catéter, ¿qué cosas se miden? Además de presiones y además de flujos y un montón de cosas, podemos medir saturación venosa de oxígeno. Pero el problema es que este es un método invasivo. Claro, hay que poner un catéter por acá. ¿Sí? Entonces, ese catéter mide muchas cosas y ya lo habíamos visto en circulación pulmonar, las bondades que tiene medir presiones, etc. Y entonces me dice el catéter, que tiene una sensibilidad y me dice que tiene una saturación venosa de ¿cuánto? 75%.
75%. Y el mismo catéter le calcula, si tiene saturación venosa de oxígeno, le calcula que para esa saturación del 75% tiene una presión venosa de oxígeno de ¿cuánto? 40. 40. 40. Y así sucesivamente. Este es el ejemplo. Vean. 75 con una presión venosa mixta de 40. No, que tiene una saturación venosa de 57. Más bajita, entonces tendrá una presión parcial de oxígeno venosa de 30. ¿Sí? ¿Estoy muy bien? Doc, ¿para qué se podría hacer esa medición? Para la cantidad de cosas que usted no se imagina que vamos a hacer. Para deducir cuando un paciente tiene trastornos de la oxigenación pulmonar, para deducir cómo está la oxigenación tisular, etc. ¿Sí? Ejercicios de cuidados intensivos. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Yo estoy dando por ahora la teoría. Entonces aquí pongo una estrellita. Esta estrellita me dice, vean, que tengo una saturación de ¿cuánto? Del 75. ¿Cuánto tengo? 75. Eso, que coincide más o menos con una presión parcial de ¿cuánto? De 40. 40. Y si tengo una presión, una saturación cercana al 100, ¿sí? Al 100. No sé yo, aquí dice por ahí 95. Miren aquí 95. Es que es una presión cercana a, miramos aquí 95. No sé, cercana a 95 estaría entre 95. ¿Cuánto tenía la presión parcial? 80. 85%. ¿Sí? 85%, casi 90%. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Listo? En muchas situaciones, ese porcentaje de saturación en forma normal se cae mucho. Lo menos que se cae la presión arterial. Y entonces cuando dicen nuestros amigos, dicen, Houston, tenemos un problema. Y este es el caso del niño que ustedes ven aquí, que está azuloso, o sea que tiene una cianosis. ¿Sí? Entonces, aprovechando este tema, vamos a definir qué es una cianosis. La cianosis es la coloración azulada de la piel, de las mucosas. ¿Sí? Y esto se debe a un incremento de la hemoglobina reducida, o sea, una desoxihemoglobina. En términos prácticos, uno podría decir que un paciente está cianótico cuando tiene un porcentaje de saturación, estamos hablando del porcentaje de oxígeno, de saturación de la hemoglobina por debajo del 85%. O tenemos una presión arterial, presión venosa mixta, presión arterial de oxígeno menor de 50. Presión arterial menor de 50. O sea que si yo tengo un pacientico azuloso, cianótico, tomo una muestra de sangre en la arteria radial, que me va a mostrar la presión arterial de oxígeno. Me dice que esta presión arterial está por debajo de 50, lo más probable es que este paciente está ¿qué? ¿Cómo? Cianótico. 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 Que es lo mismo decir que tiene una saturación arterial de oxígeno menor de ¿cuánto? 85%. Correcto. Esto define un paciente cianótico, ¿sí? Que es muy común en la práctica clínica. ¿Sí? Muy bien. Volviendo a replantear el tema. El oxígeno se transporta por dos mecanismos. ¿Se acuerdan? Uno, unido ¿quién? ¿O combinado con quién? A la hemoglobina. Y dos, En el plasma. libre, en solución. Entonces tenemos la suma de dos oxígenos. Uno, combinado con la hemoglobina. Y dos, el oxígeno disuelto en plasma, en solución. La suma de estos dos nos da lo que llamamos contenido de oxígeno de la sangre. ¿Sí?
El 98 y pico por ciento es transportado como ¿qué? Combinado con la ¿qué? Hemoglobina. Y el 1.3% que está libre. Cuando sumamos estos dos, nos da lo mismo, cantidad de oxígeno en mililitros, o sea, mililitros de oxígeno en sangre, sobre 100 mililitros de plasma. Pues empecemos a mirar qué tipo de contenidos hay. El uno se llamará contenido arterial y el otro se llamará contenido venoso mixto de oxígeno. Y contenido arterial porque es el que pasa por la sangre arterial, es el que es medido en la arteria radial. Y este que es el contenido venoso mixto, que es medido ¿dónde? ¿En una sangre venosa como la yugular? ¿O dónde? En la arteria pulmonar. No, eso. O sea, a través de un ¿qué? Un cateterismo. De hecho, El derecho. Entonces, cuando vamos a medir contenidos arteriales, pues lo hacemos en una arteria periférica, como la radial. Pero cuando necesitamos medir contenidos venosos, saturaciones venosas, presiones venosas, necesitamos siempre hacer cateterismo. ¿Sí? Es muy importante. Entonces, el contenido arterial de oxígeno sería la suma de estos dos. Uno, se llama así, contenido arterial en minúscula, porque es arteria de oxígeno. Es igual a, ojo pues, hemoglobina por 1.34 por saturación arterial de oxígeno. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que 1 gramo de hemoglobina, ¿sí?, transporta 1.34 mililitros de oxígeno cuando la sangre está saturada al 100%. Este es el oxígeno combinado con la hemoglobina. Más, ¿cómo se llama este coeficiente? Coeficiente Burke, muy disuelto. más 0.0031 por la presión parcial de oxígeno, presión arterial de oxígeno, que es el oxígeno disuelto en sangre. Esta suma de los dos me da más o menos 20 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. ¿Cómo lo saqué? Veamos. Recuerden ustedes que todo este contenido arterial de oxígeno, el principal determinante, forma de transportar el oxígeno es el que está combinado ¿con qué? Hemoglobina. Hemoglobina. Con la hemoglobina. Y la hemoglobina es el principal determinante del contenido arterial de oxígeno. ¿Sí? Entonces saquemos. Pongamos un ejemplo. Tengo un paciente que tiene una hemoglobina de 15 gramos por decilitro. Entonces, esta hemoglobina la coloco aquí como ¿qué valor? 15. 15. ¿Ok? Y tiene una presión arterial, ese paciente, de 100. Dice, mira, presión arterial 100. Entonces, el valor acá lo coloco 100. Si tiene 100 de presión arterial de oxígeno, ¿cuánto será su saturación? 97%. O sea, 0.975. Y ya saco todo. Entonces, 15 por 1.34 por el porcentaje de saturación arterial, que es 0.975, más 0.0031%. Esto me daría 19.975 y este valor me daría 0.31. Si sumo, me daría 20 mililitros por cada 100 mililitros de sangre, que es el contenido arterial promedio normal. ¿Y se deja así o se sigue pues dividiendo? No, ¿cómo así que se deja así? O sea, en el caso tal de que de pronto... Yo necesito saber cuál es el contenido arterial, ahí lo calcula. Ah, ya. Pasa es que este valor me sirve para otras cosas. ¿Sí?
Doc, con el contenido arterial también se sabe si un paciente está o no cianótico. No, nunca. ¿Está cianótico cuando qué? Si un paciente está cianótico, ¿qué criterios tiene? Uno, Cuando la saturación Debajo de es 85%. 75 o la eso, presión. si tiene un porcentaje de saturación arterial del 85%, o tiene una presión arterial de 50. En este ejemplo que vimos ahora, ese paciente estaría cianótico. No, nunca. ¿Por qué? Porque tiene una presión arterial de 100, no de 50. Y porque tiene una presión del 97.5, no del 85. Listo, listo. Listo. Doctor, Yo, entonces el resultado siempre se pone sobre 100 mililitros, que sería sí, la claro. oxígeno 100 mililitros arterial de por sangre. cada 100 mililitros de sangre. Y en muchos libros tú lo vas a encontrar como decilitro. Decilitro significa 100 mililitros. Pero el término correcto es colocar mililitros sobre 100 mililitros. ¿Sí? Esta rayita me está diciendo que aquí está 2, 6, 10, 14. Entonces, si tengo una presión arterial de 100, mírala aquí, presión arterial de 100 con una hemoglobina de 15 y todo, el contenido promedio, ¿cuánto es el promedio? 20 mililitros por 20 cada 100 mililitros. mililitros de plasma. Que es el contenido arterial. Este contenido arterial, entonces, depende fundamentalmente de qué, de quién. De la hemoglobina. La hemoglobina. Correcto. De dos cosas. De la hemoglobina, que es la más importante, ¿cierto? Ya habíamos dicho, hemoglobina por 1.34 por porcentaje de saturación, ¿cierto? Hasta ahí va bien. Sí, Porque señor. puede estar saturada al 100 o al 50, qué sé yo. Más la presión parcial de oxígeno, porque este es el que multiplica por ese factor. Entonces, ¿de qué depende la hemoglobina? ¿De qué va a depender esta hemoglobina? Pues de muchos factores. ¿Sí? Del pH, la temperatura, de eso que lo vamos a hablar más adelante. Pero este, que es el que traigo ahora a colación. ¿De qué depende la saturación arterial de oxígeno? Pues de la presión arterial de oxígeno. ¿Es cierto o no? Por Sí, ejemplo, tengo una presión arterial de 60. ¿Cuánto tendrá la saturación arterial de oxígeno? 90. 40, entonces no es lo mismo, ¿cierto? Tengo una presión arterial de 40. ¿Cuánto tendrá la saturación arterial? 75. 75. Ah, mire, aquí sí ya empieza a decirme, este paciente podría estar cianótico. Listo. ¿Qué otro factor juega aquí? La presión arterial de oxígeno. Y ya habíamos dicho que esa presión arterial de oxígeno depende de muchos factores, entre otros, ¿verdad? Aquí, de cómo está la difusión alveolo capilar, entre otros. ¿Sí? Y aquí no vamos a jugar más ni a pelear con esta tabla. Pero vamos a poner un casito de un paciente. Vamos a ver cómo está un caso de un paciente que está anémico. ¿Sí? Entonces, si tiene una anemia, es porque se le cayó la ¿qué? Hemoglobina. Hemoglobina. Entonces ya no tiene una hemoglobina de 15, sino que tiene hemoglobina en este ejemplo de ¿cuánto? De 10. 10. Ok, 10. Y pongamos que tiene la misma presión arterial del caso anterior, o sea, 100. Y no varía la saturación. ¿Cuánto es la saturación? 0.975. ¿Afectará ese estado anémico el contenido arterial? Ya me das cuenta que sí. Sacamos esta reglita y diremos 10 por 1.34 por el porcentaje de saturación más 0.031%. Sumamos y me da 13.37 mililitros por 100 mililitros. ¿Cuánto debería ser? 20 mililitros sobre 100 mililitros. Y mire cómo cayó. ¿Cayó a cuánto? A 13.3. Cayó mucho. ¿Sí? ¿Ok?
Entonces yo digo, hay que pesar, es anémico. Como tiene contenido arterial tan bajito, pongámosle oxígeno, ¿sí? Y le ponemos oxígeno, harta cantidad de oxígeno. A tal punto que la presión arterial de oxígeno se me subió a 500. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta aquí o no? Ya no es 100, sino le ponemos oxígeno suplementario para que esa presión arterial se suba a 500. Recuerda que puede subir hasta 600 y pico, normalmente. ¿Sí? Entonces, si tiene una presión arterial de oxígeno de 500, ¿cuánto tendrá el porcentaje de saturación? De 100. Bien. ¿Y será de 100 cuando qué? Cuando la presión arterial sea mayor de ¿cuánto? A 150. 150. 150. Pero sigue anémico. Entonces, vamos a ver si esto subió. Hacemos el mismo ejercicio. 10 por 1.34 por 1 por este más 500 y me da 14.96. Pregunto de nuevo, ¿tiene trascendencia cuantitativa el solo hecho de administrarle oxígeno a ese paciente anémico? No. No, No. No, porque se subió apenas de ¿cuánto? De 13.37 a 14.96. No subió nada. ¿Cierto que no? no, No subió. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues transfundimos. ¿Le ponemos qué? Sangre. ¿Y la sangre qué tiene? Hemoglobina. Eritrocitos. ¿Y los eritrocitos qué tienen? hemoglobina. Hemoglobina. Entonces vamos a subirle la hemoglobina. ¿En cuánto estaba? En 10. 10. La subimos a 12. Sin darle oxígeno. Y mire cuánto se subió solo subiendo 2 unidades de hemoglobina. Hacemos esta conversión y nos subiría a 15.98. ¿Sí? Es decir, se acerca casi que ya va siendo más determinante, va a ser más eficiente esa manera de tratarlo. Entonces, la conclusión de esto, ¿cuál es? Lo que está en rojo. La hemoglobina es ¿qué? El principal determinante del contenido arterial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, señor. Bueno, ahora vámonos para el otro extremo. Vamos a medir la sangre venosa mixta por un catéter de Swan-Ganz, método invasivo, y allí vamos a medir contenido venoso mixto de oxígeno, que es este. Y es lo mismo, solo que aquí es hemoglobina por 1.34 por saturación, ¿qué? Venosa. Venosa. Venosa mixta de oxígeno. Por 0,031 ¿por qué? Por la presión Venosa. Venosa, sí. venosa mixta. ¿Sí? Y normalmente ese contenido venoso mixto sería 15 mililitros por 100. ¿Cuánto era el contenido arterial? 20. 20. 20. 20. Entonces imagínense, el contenido arterial era 15 y sale con cuánto hacia los pulmones, contenido venoso. Un 15. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Señor. Es lo normal. Entonces saquémoslo. El contenido venoso. Entonces pongámosle un paciente que tiene la hemoglobina que ya habíamos citado. ¿La hemoglobina de cuánto? 15 por 1.34 y que tiene una presión venosa mixta normal de 40 milímetros. Y para tener 40 milímetros, ¿cuál es el porcentaje de saturación? 75. Eso, por cero. Y hacemos la misma formulita. Despejamos lo mismo y nos daría 15 mililitros por 100 mililitros de sangre. Esto es lo normal. ¿Sí? ¿Hasta ahí va bien? Sí, doctor. Este sería en azulito, 15, que sería la saturación venosa mixta. ¿Sí? ¿Ok? Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Entonces, Doctor, observe. Sí, ¿por qué se le dice mixta? Porque también tiene sangre oxigenada. no.
Se llama mixta porque es una sangre mixta proveniente de varios sitios. Uno no puede decir sangre venosa porque si usted lo generaliza así como tal, podría tomar una muestra en una sangre, por ejemplo, en una vena femoral o en una vena radial, ¿me entiende? Y tiene que ser mixta porque es mixta de todas partes, o sea, proveniente de la vena cava superior, de la vena cava inferior, toda esa sangre que cae hacia las cavidades derechas, ¿sí? Así se le llama, ¿ok? Doctor, Gracias. ¿Ah? esos contenidos venosos, o bueno, el contenido arterial y el venoso que nos están queriendo decir. Mucho. Más adelante vamos a ver para calcular un chon, por ejemplo, ¿sí? Para determinar si el paciente tiene una alteración de la oxigenación tisular, ¿ya? Que es un elemento que le estoy dando para que usted más adelante tenga criterios, ¿sí? Entonces, como esos criterios son importantes, cuando el día de mañana esté en anestesia, esté en cuidado intensivo, le van a preguntar de dónde sacó ese contenido venoso mixto. ¿Sí? Está bien, gracias. Bueno. Esta curvita que tanto los he nombrado a ustedes, la llamamos la curva de Severin-Gauss, así la llamamos. Bueno, yo no me pregunto nunca el nombre, pero es una curva que ustedes ven así, ¿sí? Y esta es la llamada curva, ahí sí, apréndansela, que es la curva de disociación de la hemoglobina. Y entonces vamos a dividir esa curva de disociación de la hemoglobina en dos partes. Uno, observen que aquí hay una porcioncita que es más planita, ¿la ven? Ahí Sí, voy señor. bien, ¿cierto? Y hay otra porcioncita que va muy, ¿qué le llama? Porción pendiente. Si yo estoy parado aquí en esta curva planadita, pues puede que no me caiga, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Pero si me caigo, entro por acá o acá o acá, seguramente me voy de cuac, ¿cierto? Para abajo. Muy bien. Sí. Entonces, cuando la presión parcial de oxígeno es alta, y se dice que es alta cuando la saturación de la hemoglobina es por encima del 90%. O sea que cuando tenemos una presión arterial de ¿cuánto? 60. Recuerda que yo tengo una presión parcial de 60. ¿Cuánto tengo la saturación? 90. 90. ¿Sí? Entonces hago esa rayita, esas dos, la cruzo y me daría este puntico. Y aquí para la derecha y aquí para acá, ¿sí? La porción es aplanada. Y hablamos de que esa porción aplanada tiene altas presiones de oxígeno, que están por encima de ¿cuánto? ¿De cuánto? 50. 60. De 60. 60. En cambio, cuando la presión parcial es baja, ¿cuándo digo que es baja? Porque está por debajo de ¿cuánto? De 60. De 60. Es decir, saturación arterial por debajo de ¿cuánto? De 90. En ese caso, la saturación de la hemoglobina también lo es. ¿Sí? Sí. ¿Tendrá eso importancia? Mucho. Primera opción. Desde el punto de vista clínico, terapéutico, que es lo que definíamos en un paciente con COVID. Entonces uno dice, ¿cuál es el valor de saturación arterial que asegura una adecuada oxigenación hacia los tejidos? Mayor a 90. Sí, bueno, 90, ¿cierto? Claro que sí, 90. Ese es el valor, ¿sí? 90. Porque cuando tenemos una saturación del 90, es decir, tenemos una presión arterial de ¿cuánto? 60. de 60. Estamos en esa pendiente
¿sí? Pendiente en que los rangos de presión arterial oscilan entre 60 y 95. Y ellos conforman un área segura en el área, la curva de disociación. Es un área segura, porque así aseguramos una buena, ¿qué? Oxigenación. Oxigenación. Llegaba el paciente con COVID, el Disney con mala, entonces le colocábamos el oxímetro y veíamos que tenía una saturación por debajo de 90. Y ya era uno de los criterios para hospitalizar al paciente. No está por encima de 90, no, todavía no lo hospitalicemos, vigilemos, hagámosle esto y tal. Esto es un criterio, ¿vale? Listo. ¿Está bien? Sí, doctor. Ahora vamos a poner esta situación. ¿Sí? Vamos a poner una señora que vivía a nivel del mar. Si vivía a nivel del mar, ¿cuánto es la presión arterial? Presión barométrica. De 760. 760. 760. Y tiene una presión arterial de 95. O sea, con una saturación del 97%, más o menos, ¿cierto? Aquí está situado el año. ¿Cómo se llama esta curva? ¿Curva de qué? Disociación. Dependiente. Ah, bueno, sí. Curva de disociación de la hemoglobina. Aquí la ponemos la señora. Tenemos la señora porque tiene una saturación cercana a ¿cuánto? Al 100, ¿cierto? Al 100. Y tenemos una presión parcial abajito, ¿sí? ¿De cuánto? Del 95%. Aquí estaría 80, aquí 100, aquí estaría 90, la mitad, 95. Ahí está la señora. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, ¿Me explicaron? ¿Sí? Listo. sí. Pongamos esta situación. Un evento patológico en ella, por alguna razón de una neumonía, qué sé yo, hizo que esa saturación, ¿sí?, se cayera a 60. O sea, la presión arterial que estaba en 90 y pico cayó a 60. ¿Con una saturación de cuánto? De los 80. Si tiene Bueno, presión arterial de 60, la saturación No, del 90. cayó al 90. 90%. ¿Sí? Entonces la señora está aquí y en esa curva se desplazó acá. Pregunto. ¿Pasó de cuánto? ¿Cuánto era lo que tenía aquí? 95, ¿cierto? 95. Y se cayó más o menos a 30, qué sé yo, ¿sí? Esa saturación, porque ¿está en cuánto la saturación? 95. 95. Saturación 97. A 90. ¿Y a cuánto cayó? A 90. A 90. ¿Sí? Se cayó. En esta señora que tuvo este evento patológico, ¿sí?, estos cambios pueden producir cambios en la saturación arterial, etcétera, cambios que comprometan la vida de la paciente. No. No, porque ¿La está- oxigenación tisular todavía es adecuada? Sí. Sí. Sí, ¿cierto que sí? Claro, estoy de acuerdo. Aquí la oxigenación tisular no se compromete. Muy distinto a una señora que vive en Bogotá. Aquí está la señora en Bogotá. La señora en Bogotá maneja una presión arterial de 60. Si tiene una presión arterial de 60, tiene una saturación de ¿cuánto? 90. Hasta ahí la señora está salita. ¿Sí? E hizo lo mismo de la señora de Cartagena. Se cayó por un evento patológico, esa saturación arterial de oxígeno se le cayó. Y se le cayó al 57%. Quiere decir que la presión arterial que estaba en 60 se redujo a 30. O sea, cayó con una presión arterial a 30 y con una saturación del 57%. Pregunto, esta señora en Bogotá, que se le cayó esa presión y esa saturación,
en la misma proporción de la señora de Cartagena, ¿tendrá algún compromiso de la oxigenación tisular? Sí. 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 Claro que sí. Eso nos está enseñando esta gráfica. Es un ejemplo de lo que nos está enseñando. ¿Sí? Doc, Señor. las personas que viven a mayor altura desarrollan mayor hemoglobina. Sí. Más adelante la vamos a ver. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Continuando el tema, vamos a ver lo que llama el concepto de afinidad del oxígeno por la hemoglobina, que tanto hemos hablado. La hemoglobina tiene cierto grado de afinidad. Nosotros decíamos que la hemoglobina podría tener más afinidad cuando la presión parcial subía o bajaba. Y este grado de afinidad la representamos por una curva, por un desplazamiento de la curva, de esta curva de disociación, la expresamos por una cosa que llama P50. ¿Qué significará el P50? Pues mire que a la izquierda de ustedes, la P50 es la presión parcial a la cual la hemoglobina está saturada al 50%. Y esto coincide, o normalmente es alrededor de 27 milímetros de mercurio en su presión parcial. Entonces esto se puede desplazar a la derecha o a la izquierda, que irá mayor o menor afinidad. Entonces hay unos factores que hacen que la curva se desplace a la derecha o la curva se desplace a la izquierda, es decir, que esa P50 sea menor de 27 o mayor de 27. Para que sea menos complicado, yo me traje este ejemplo, que es un imán. ¿Sí? Un imán. Este imán es grandotote. ¿Estamos de acuerdo? Este imán es chiquitico. ¿Ya lo vieron? Sí, Cuando señor. imán grandotote significa que hay una gran afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. En cambio, este tiene poca afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Cuando este imán grandotote aparece aquí, aparece siempre a la izquierda. Quiere decir que la curva de disociación de la hemoglobina en azulito se ha desplazado hacia la izquierda. Y este, imán chiquito, la curva de disociación se ha desplazado hacia la derecha, en rojo. Una P50 mayor de 27. ¿Cuáles son los factores que pueden desplazar esta disociación de la hemoglobina, esa afinidad? Hay varios. Uno de ellos es el pH, otro es el PCO2, el otro es un componente importante que llama 2,3-difosforogliceralato, otro podría ser la temperatura. Veamos. Acuérdense que este es el imán grandotote. O sea, la curva se desplazó ¿hacia dónde? Izquierda. A la izquierda. Izquierda. Entonces, cuando se desplaza a la izquierda es porque tiene mayor afinidad. ¿Por qué? Por el oxígeno. Oxígeno. Por el oxígeno. ¿Sí? Entonces, cuando llega al pulmón, esa hemoglobina se carga fácilmente porque tiene la capacidad de atrapar oxígeno. Pero cuando llega a los tejidos, ¿sí? Se vuelve tacaña. Y entonces libera menos, está menos dispuesta a entregar el oxígeno a los tejidos. ¿La pillaron? ¿Podría repetir eso, por favor, doctor? Otra vez. Bueno, piensa en un tacaño, en un gran imán. Y este gran imán habla de la alta afinidad de esta hemoglobina por el oxígeno. Recuerden que la hemoglobina se carga en los pulmones para atrapar oxígeno y llega a los tejidos para entregarle oxígeno a los tejidos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Listo. Como tiene gran afinidad, fácilmente se carga, es decir, atrapa el oxígeno de los capilares pulmonares. ¿Hasta ahí está bien? Sí, señor. Pero llega a los tejidos
Y cuando los tejidos dicen, venga, den oxígeno, ella no. Está menos dispuesta a entregarle oxígeno a los tejidos. Y eso es malo. ¿Sí o no? Y eso ocurre precisamente en estas situaciones. Cuando hay una alteración del equilibrio ácido-base, un estado de alcalosis, ¿sí? O sea que el pH asciende, pH mayor de 7,45. Cuando los niveles en sangre arterial caen por debajo de PCO2, caen por debajo de lo normal, hipocapnia se llama esto. Recuerden que el PCO2 normalmente está en 35 a 45, entonces cuando hay unos niveles de PCO2 muy bajitos, por debajo de 35, la curva se desplaza hacia la izquierda. Cuando se bajan los niveles de 2, 3 difosfoglicerato o en estado de hipotermia. Todo lo contrario, que la curva se desplazó hacia la derecha. Entonces el imán está más chiquitico. Como el imán está chiquitico, entonces es más difícil de cargar en los pulmones, pero la hemoglobina está más dispuesta a entregarle oxígeno ¿a quién? A los tejidos. tejidos. Entonces ocurre exactamente opuesto al caso anterior. En los estados de desequilibrio ácido-base, en los estados de acidosis respiratoria, acidosis metabólica, ¿sí? Que el pH cae. O en estados de hipercapnia. O sea, cuando tenemos una presión arterial de CO2 mayor de 45 milímetros. O cuando se incrementan los niveles de 2, 3 difosfoglicerato, o en este caso, cuando se elevan los niveles de temperatura corporal, una hipertermia. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Acuérdense que nombramos ahora el estado ¿de qué? Acidosis. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una acidosis? Los estados de acidosis hacen que la curva se desplace hacia la ¿qué? Derecha. 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 Y hay acidosis ya sea metabólica o respiratoria. En este caso, los tejidos, la hemoglobina le entrega fácilmente oxígeno a los Tejidos. distinto cuando hay una alcalosis, en que la hemoglobina tiene gran afinidad por el oxígeno y no lo entrega fácilmente a los tejidos. ¿Ok? Sí, señor. Hay dos efectos muy importantes en fisiología descritos que sería bueno aclararlos. Aprovechando el concepto del CO2, el pH y todo esto, vamos a ver un efecto que se llama efecto Haldane y el otro que es el efecto Bohr. Ocurre en sitios distintos. El uno ocurre en los capilares pulmonares, el otro ocurre en los capilares sistémicos. ¿Sí? El efecto Bohr y el efecto Haldane obedecen a variaciones del PCO2 en la hemoglobina. Entonces, ¿qué le ocurre cuando llega ese eritrocito en los capilares sistémicos? ¿Sí? En los capilares sistémicos, cuando llega los eritrocitos, ellos van a captar CO2 proveniente de los tejidos periféricos. Y ese CO2 que entra a la hemoglobina reduce la afinidad del oxígeno con la hemoglobina. O sea que la desplaza hacia dónde. Hacia la derecha. Y esto hace que fácilmente la hemoglobina esté más dispuesta a entregar el oxígeno hacia los Tejidos. tejidos. En otras palabras,
en la medida que el CO2 ingresa al eritrocito, ¿sí? El oxígeno sale del eritrocito e ingresa a los tejidos. Eso a nivel sistémico. Y eso se llama efecto Bohr. ¿Está bien? Sí, señor. Ahora bien, el efecto Haldane. El efecto Haldane es todo lo contrario y ocurre en sitios distintos. Aquí ya es en el capilar pulmonar. ¿Sí? Acuérdense que en los capilares pulmonares ingresa oxígeno. ¿Sí? Y al ingresar oxígeno, la hemoglobina pierde o reduce la afinidad por el CO2, porque esta la transporta también. Y esto hace que desplace la curva de disociación hacia la izquierda. Y así entonces la hemoglobina estará más dispuesta a captar el oxígeno a los tejidos. Captar en los pulmones. Los dos son importantes, pero uno que va a insistir mucho es el efecto Bohr. ¿Sí? Nombré otro elemento muy importante que hace que varíe la afinidad de la hemoglobina. Es el llamado 2,3-difosfoglicerato en la curva de disociación de la hemoglobina. Este es un eritrocito. Los eritrocitos manejan su propio metabolismo y su metabolismo es muy simple porque el eritrocito no consume oxígeno. Entonces, básicamente la vía metabólica, la glicólisis es una glicólisis anaeróbica, glicólisis muy simple. Aquí ingresa glucosa y finalmente termina como piruvato, ¿sí? O sea que aquí no hay mitocondrias ni nada por acá. Entonces aquí hay varias vías alternas. Esta es la glicólisis, ¿sí? Anaeróbica. Y una de las vías alternas, que son varias de las vías, es esta, ¿sí? Llamada la vía de, que es la vía de Loewe-Rappaport, ¿sí? Sería exactamente esta que tenemos aquí a la derecha, hacia abajo, ¿sí? Esta. Entonces resulta que cuando en esa vía alterna, ¿sí? En esa vía alterna, digamos aquí, el eritrocito, ¿sí? Empieza a acumular y a formar una sustancia que se llama 2,3-difosfoglicerato, que es este que está aquí, 2,3-difosfoglicerato. Este 2,3-difosfoglicerato es un regulador del transporte de oxígeno. Quiere decir, en otras palabras, que el 2,3-difosfoglicerato disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. O sea, desvía la curva de disociación a la derecha. Y entonces cuando este 2,3-difosfoglicerato se eleva, la hemoglobina entrega oxígeno a los tejidos más fácilmente. ¿Sí? ¿Entendieron? Esta es la hemoglobina oxigenada, liberó 2,3-difosfoglicerato y el 2,3-difosfoglicerato facilita la entrega de oxígeno a los tejidos. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Sí, señor. Entonces, por ejemplo, hay situaciones que elevan el 2,3-difosfoglicerato. Situaciones. Uno de ellos, cuando un paciente vive a grandes altitudes. Esa hemoglobina de ese paciente tiene unos niveles altos de este producto, 2,3-difosfoglicerato. O en situaciones como la anemia crónica, o en insuficiencia renal crónica, o una hipoxemia crónica. Todos estos factores incrementan los niveles de 2,3
fosfoglicerato y desvían la curva de disociación de la hemoglobina ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Contrario es cuando por situaciones como diálisis, transfusiones masivas o el alcoholismo reduce niveles de 2,3-difosfoglicerato. ¿Sí? A hipofosfatemia, situaciones que conducen a hipofosfatemia. Aumentan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y lógicamente va a entregar menos oxígeno. Resumiendo, cuando se desplaza la curva de asociación hacia la izquierda, entonces en situaciones como alcalosis que puede ser ¿qué? Respiratoria, Metabólica. las situaciones como hipotermia, la disminución de 2,3-difosfoglicerato, como decía ahora, situaciones que conducen a hipofosfatemia, como la diálisis, las transfusiones masivas, el alcohol, y hay una última situación que se llama dishemoglobinemias. Todas esas situaciones dificultan la entrega de oxígeno a los tejidos. Veamos la última, que fue la llamada dishemoglobinemias, para aclarar eso. Una de esas dishemoglobinemias es la carboxihemoglobina, hemoglobina cargada de monóxido de carbono. ¿El monóxido de carbono qué es? Un gas tóxico. ¿Sí? Ese gas es inodoro, incoloro, ¿sí? Y tiene una gran afinidad por la hemoglobina. A tal punto que es 250 veces más afín que el oxígeno por la hemoglobina. Y cuando este monóxido de carbono se une a la hemoglobina, desvía la curva de disociación de la hemoglobina. Y eso hace que la hemoglobina entregue menos oxígeno a los tejidos. Y eso conduce a hipoxia celular. ¿Sí? Esto es lo que ocurre. Entonces, resumiendo, una intoxicación por monóxido de carbono, recuerden, este asesino silencioso no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor. ¿Sí? ¿Dónde puede ocurrir? En muchas situaciones. Por ejemplo, inhalación, miren aquí, de gases tóxicos. En la clase de hoy no es esto, pero es un ejemplo. Gas tóxico, lleno de monóxido de carbono. Y el paciente puede llegar por situaciones muy distintas. Dolor de cabeza, náusea, vómito, mareo, cansancio, confusión, etc. Esto es lo que nos pasa, pequeñas cantidades, pero nos pasa cuando estamos a mediodía parados cogiendo un taxi después de que pasamos por la universidad, o lo que le pasa a un agente de tránsito manejando una vía, inhalando todos esos gases que sueltan los carros, y ese señor se pone malgeniado, le parte a todo el mundo, le echa madrazo a todo el mundo, porque está inhalando este gas, nada más y nada menos. ¿Sí? La metahemoglobinemia, hemoglobina meta. Ahora les decía que la hemoglobina tiene dos componentes, un grupo hemo y un grupo globina. Esto que está aquí es el grupo hemo, que tiene una protoporfirina y hierro en su interior. Para que este hierro transporte oxígeno, debe estar en su estado ferroso, no férrico. Férrico significa que tiene 3 valencias. 1, 2, 3.
Por eso, para que se transporte el oxígeno, debe estar en su estado ferroso. Su estado ferroso, entre más sabroso, más transporta. Entonces, una diferencia es estado férrico y otra cosa es el estado ¿qué? Ferroso. Cuando esa hemoglobina se oxida al estado férrico, es incapaz de reaccionar con el oxígeno, o sea, no puede transportar oxígeno. ¿Sí? Y entonces la presencia de esto determina que la curva se desplace hacia la izquierda. Entonces, si entra poquito oxígeno, pues no lo cede. Y esto genera hipoxia. Para eso, el eritrocito se defiende. Y entonces tiene, además de esta vía del Lueverin-Rapaport, tiene una vía que se llama la vía de la meta-hemoglobina reductasa, que es una vía que protege la hemoglobina de una desnaturalización, oxidación de ese hierro del anillo de la protoporfirina. O sea que la mantiene siempre en estado ¿qué? Ferroso. Ferroso. Dos cruces. Para asegurar ¿qué? El transporte de oxígeno. ¿Sí? Y hay ciertas situaciones que pueden incrementar esa producción de hemoglobina férrica. ¿Sí? Y estos pacientes generalmente cuando presentan, pues presentan cuadros de, imaginen pues todos los hallazgos clínicos, cianosis, depresión central, síncope, arritmia y todo lo que ustedes quieran, dependiendo de la concentración de esta hemoglobina. ¿Sí? Hay muchas causas que pueden producir eso. Ciertos fármacos oxidantes aceleran la formación de metahemoglobina, antibióticos, analgésicos, nitratos, etcétera. Aquí no voy a poner con listados. Lo pueden hacer. ¿Sí? Eso como una forma adquirida. O en algunas situaciones pueden haber inclusive situaciones congénitas, hereditarias, que es la llamada metahemoglobina congénita. ¿Sí? Esta es una familia norteamericana clásica, que es la familia Fulgate de Kentucky, que son los llamados, ¿sí? Aquí me llamarán Pitufos. pitufos, la familia pitufo, que son azulitos, ¿sí? ¿Ok? No me vayan a confundir con Avatar, que es otra cosa. Bueno, Avatar no tiene esa enfermedad. Ahora todo lo contrario, desplazamiento hacia la derecha. Entonces, desplazamiento a la derecha es en estado de acidosis, como decía, la respiratoria, metabólica, hipertermia, porque se incrementaron los niveles de oxalglicerato, ya sea por anemia, enfermedad crónica, hipoxemia, altitudes, o la presencia de una hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina S, que es el tipo de hemoglobina, una variedad, ¿sí? De hemoglobina que vemos en anemias falciformes, ¿sí? ¿Ok? Ya saben que en estas situaciones, pues hay poca afinidad y se entrega fácilmente oxígeno a los tejidos. ¿Muy bien? Sí, doctor. Cierto. Eso era la manera de transportar oxígeno. Ahora vamos a ver el transporte del CO2, porque el tema de hoy es transporte de gases arteriales. El dióxido de carbono, CO2, también tiene sus mecanismos, pero son mecanismos un poquito distintos. También, igual como el oxígeno, puede estar disuelto en plasma. ¿Sí? Uno. Dos, ¿sí? Puede unirse a la hemoglobina y unirse a ciertos puntos de la hemoglobina y transportarse en forma de carbaminohemoglobina. Y tres, llegar al eritrocito y transformarse como bicarbonato y el bicarbonato salir a la sangre, ¿sí? Y transportarse como tal. ¿Sí? O sea que hay tres mecanismos. Muy bien. Disuelto en forma de ¿qué? Carbaminos, grupos carbamínicos, o en forma de bicarbonato. Muy bien. El principal mecanismo de transporte del CO2
es el bicarbonato. Mire, 90%. El transporte de CO2 lo hace en forma de ¿qué? Bicarbonato. Bicarbonato. Entonces, empecemos. ¿Dónde se forma el CO2? En los Tejidos. tejidos. ¿Producto de qué? Metabolismo celular. Metabolismo. Entonces, el CO2 se difunde por gradientes de presión. Se difunde acá y sale. Y puede ser un mecanismo de transporte el que está ¿qué? ¿En forma qué? Disuelta. En sangre. Ahí muy bien. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí. O bien, este es un eritrocito, ¿sí? Y entonces difundirse hacia el eritrocito y unirse a unos grupos específicos llamados carbaminohemoglobina. Segundo mecanismo. 3. Transportarse, miren aquí, ingresa, y se forma, ¿cómo? Bicarbonato. Aquí tenemos el CO2 que se hidrata y en presencia de una enzima que se llama anhidrasa carbónica, este CO2 más agua se convierte en ácido carbónico y este ácido carbónico se disocia en forma de bicarbonato e hidrogeniones. ¿Qué le pasa a este bicarbonato? ¿Qué le pasa? Sale la sangre. Se le diría del plasma. Cambia con un cloro. Sale y sale el plasma y punto. ¿Ok? ¿Qué le pasa a estos hidrogeniones? Acidifican la hemoglobina. Y al acidificarla, ¿sí? Están disminuyendo la afinidad que tenía la hemoglobina por el ¿qué? Por el oxígeno. Y entonces el oxígeno se desprende fácilmente de él. Mira qué bonito. ¿Cómo se llamaba ese mecanismo que les decía ahora? En la medida que ingresa CO2, se libera oxígeno. Efecto Bohr. Efecto Bohr. Efecto Bohr. ¿Se acuerdan? Listo. Entonces cojamos desde el principio. Miren que lo resumí así. CO2 disuelto en plasma. ¿Okay? Entonces sabemos que el CO2, producto de los tejidos, difunde el torrente sanguíneo, se disuelve en plasma y tiene la capacidad de ser soluble y entonces hay un coeficiente de solubilidad que ya lo hemos comentado. ¿Sí? Así del oxígeno, entonces ese también tiene su coeficiente de solubilidad. Y hablamos del DCO2. Ya no es 0.0031, sino menos, 0.03, que se multiplica por la presión PCO2. ¿Tendrá importancia este DCO2? ¿Tiene importancia cuantitativa? No. No, ¿cierto que no? De hecho, apenas casi la totalidad del CO2 se mantiene como disuelto en el plasma en una relación de 400:1. O sea que realmente la cantidad de CO2 es mínima. ¿Y qué importancia entonces tiene ese CO2 disuelto? Si no tiene importancia cuantitativa, ¿cuál será la importancia? La presión arterial de dióxido de carbono. ¿Qué es el que determina qué? Que es el que determina la presión parcial del CO2. ¿Sí? ¿Ok? Doctor, me repite, por favor, qué pena. A mí también, doctor, no entendí. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos de oxígeno disuelto? Sí. Entonces, el oxígeno disuelto tiene la importancia no cuantitativa porque es muy poquita cantidad, como el 1%.
Pero sí tiene la importancia el oxígeno de generar la presión parcial, que es la forma en que medimos la presión parcial de oxígeno. Lo mismo hace el CO2. Si yo quiero medir el CO2 en sangre, estoy midiendo el CO2 que está disuelto en plasma. ¿Sí? ¿Está ahí muy bien? Sí. Sí. Estoy diciendo. Punto. ¿Sí? ¿Ok? Señor. Bueno. Otro porcentaje, 5 o 10% de CO2, que ingresa al eritrocito, se combina con grupos de algunas proteínas de la hemoglobina y forman los grupos carbaminos. ¿Sí? Eso es una reacción que ocurre rápida, sin intervención enzimática ni nada. ¿Sí? Listo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Este el oxígeno que se combinó en forma de ¿qué? ¿Grupos qué? Carbaminos. ¿Ahí muy bien? Te la noté. Sí, doctor. El otro es el más importante, ¿de acuerdo? 90% del CO2 se transporta como ¿qué? Bicarbonato, que es la principal forma de transporte. Entonces, ingresa este CO2, ¿sí? A la sangre, CO2, perdón, al eritrocito, se hidrata, ¿estamos de acuerdo? ¿Y se convierte en qué? Carbónico. Ácido Carbónico. carbónico. Esto lo hace gracias a la presencia de una enzima, la llamada anidrasa carbónica. ¿Sí? Esta enzima que está aquí verde. ¿Ok? Entonces, CO2 más agua se convierte en ¿qué? Ácido carbónico, en presencia de qué enzima. Anhidrasa carbónica. Y este ácido carbónico, H2CO3, rápidamente se disocia. ¿Y en qué se disocia? Bicarbonato. Bicarbonato más un protón, o sea, hidrogeniones. ¿Está bien? Vea este lo botó, vean. Aquí estaba, aquí está, ¡pum! Lo botó. Hidrogenión. ¿Sí? Entonces, ¿hasta ahí voy bien? Sí, señor. Al estar en estado alcalino es capaz de aceptar protones, la hemoglobina. Y esa hemoglobina acepta, es que de hecho los eritrocitos son buffers que aceptan o liberan hidrogeniones. Y en este caso aceptaron hidrogeniones. Y estos hidrogeniones que se unen a la globina de la hemoglobina cambian el pH. Y claro, lo vuelven más ácido. Y a esa acidez induce salida de oxígeno de los capilares. ¿A los capilares qué? Sistémicos. Efecto que ya habíamos citado como efecto ¿qué? Bohr. ¿Cierto? Ahora, hay un fenómeno adicional que le agrega, y es que cuando el bicarbonato sale de acá, ¿sí? Sale de aquí, pues sale con carga negativa. Para compensar esa pérdida de carga negativa, ingresa cloro. Ingresa cloro y a ese efecto se le llama efecto Hamburger. Pero eso no tiene importancia. Para mí en el momento no. ¿Sí? Es el efecto Hamburger. El intercambio de cloro por bicarbonato cuando este sale de él. Ingresa cloro, sale bicarbonato. ¿Está bien? Pero esto sí. Recuerde el efecto Bohr. El efecto Bohr ocurre a nivel periférico. ¿Y a qué se debe? Cuando este CO2 ingresa, libera hidrogeniones producto de la disociación del ácido carbónico, estos hidrogeniones se unen a la hemoglobina, cambian el pH, acidez, y eso induce una mayor liberación de oxígeno hacia los tejidos. ¿Sí? Efecto que hemos llamado efecto ¿qué? Bohr. Bueno, muy bien. Sí. Eso era a nivel ¿qué? Periférico. ¿Está bien o no? Ahora Sí, cojamos como si tuviéramos, ha llegado el eritrocito al alvéolo.
Entonces, ¿cuál es la misión en el alveolo de los eritrocitos? Deshacernos del dióxido de carbono. Claro, deshacernos. ¿Qué entró? Y que entre, ¿qué? Oxígeno. Oxígeno. Primero está entrando oxígeno. ¿Sí? Entonces, en la medida que sale CO2, el fenómeno se invierte. Entonces, ¿qué pasa? Mire. Entonces, este bicarbonato ingresa a la célula. El bicarbonato se une a los hidrogeniones que están atrapados por la hemoglobina. ¿De acuerdo? No. Y se forma aquí ácido carbónico. Y este ácido carbónico se disocia. ¿En qué? En agua Y y CO2. dióxido de carbono. Agua. Y el CO2 se difunde hacia los pulmones. El solo hecho de estos hidrogeniones haberse unido al bicarbonato que ingresó hace que, ojo, aumente la afinidad de la hemoglobina por ¿por el qué? Oxígeno. Y a ese, ¿cómo se llama ese efecto? Aldane. El efecto Aldane. La adición de oxígeno a la hemoglobina reduce la afinidad de este por el CO2 y hace todas las cosas que ya decíamos. ¿Sí? Esto, en conclusión, ¿qué les llama la atención del bicarbonato? ¿Qué podrían resumir ahora cuando hablamos de bicarbonato? HCO3. Para ustedes, ¿qué es el bicarbonato? Una forma de transporte del dióxido. Correcto. Es casi la totalidad de CO2 del organismo. La forma de transporte. Se refiere al CO2 en forma combinada con agua. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, señor. Listo. Eso era la charla de hoy. Se llama transporte de gases arteriales. Muchas gracias. Doctor, una pregunta. Sí, Entonces, esos dos efectos son fisiológicos y se dan normalmente en el transporte de gases. sí, claro. Ah. El efecto Bohr y el efecto Aldani. Perfecto, El gracias. efecto Bohr ocurre a nivel sistémico y el efecto Aldani a nivel de los capilares pulmonares. Eso es fisiológico. Profe, una pregunta. En la diapositiva anterior, creo que era, en donde se veía lo que pasaba cuando estaba en el alvéolo. Ese bicarbonato que entra al eritrocito es el que se había convertido en el eritrocito antes, ¿cierto? O sea, Claro, es el bicarbonato circulante. eso ya, el que está en el Ahora, en alvéolo. el alvéolo ocurre lo contrario, es el bicarbonato el que va a entrar de nuevo Ajá, para atrapar hidrogeniones, ¿sí? ok. Convertirse en ácido carbónico y finalmente liberar como CO2, que es el objetivo a nivel pulmonar, liberar CO2 transportado por los eritrocitos, ¿cierto? Y Ajá. entonces, en los capilares la adición, entonces el momento que está ingresando oxígeno, ¿sí? La adición reduce la afinidad por el CO2, lo que reduce la P50, desplaza la curva hacia la izquierda y todo lo demás. Lo que está diciendo ahí es que en este caso la hemoglobina tiene más capacidad de atrapar oxígeno a los tejidos, pero a nivel de los capilares alveolares. ¿Y cómo ocurrió esto? Por los fenómenos que ya se decía. Empieza a invertirse todo el fenómeno. El bicarbonato ingresa, se unen los hidrogeniones, la hemoglobina pierde hidrogenión, se vuelve más alcalina y esa alcalinidad aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, efecto Aldani. ¿Está bien? Listo. Sí, profe, muchas Y gracias. ese cloro de ahí es el de efecto hamburger. No, es lo contrario. Si este ingresa, este sale. ¿Sí? Listo. ¿Sí? Efecto Hamburger. Y esto ocurre no por capricho. Hay unos canales cuando vean fisiología de los eritrocitos
hay unos canales especiales que intercambian bicarbonato por cloro, pero aquí yo no me voy a poner a nombrar cómo se llama el canal ni nada. Esto es por unos canales intercambiadores de bicarbonato cloro, ¿sí? Pero esto es una gráfica que resume eso. Listo, doctor. Bueno, muchas gracias. No, Hasta Hasta luego. luego, doctor. Yo- Gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Muchas para gracias. una. Gracias, hasta luego.